Las 9:30 de la mañana y yo me levanté hace un rato y me dieron. Anteriormente nos habíamos quedado en que la chica subió la montaña y el otro chico de anteojo y la otra morocha que es la inteligente se fueron con el otro loco que estaba con Jessie antes, que ya no está más. Y bueno, igual que la otra que me puse re mal porque cómo se fue, el gorrito. Pero bueno, solamente quedan 4 creería en la historia, vamos así. Anteriormente los videos me he fijado antes de que subía mucho el micrófono y se escuchaba más. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Se fue. Llegamos tarde. Shh, silencio. Tal vez se lo llevó a la mina. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¿Pero qué demonios! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Oye, busquemos la madriguera de este hijo de puta. Que se quiere morir. Ahora bien. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante jodidas. Bueno, ahora voy a dejarte, Josh. Llegó el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte, pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo, solo. Parece que no estarás solo durante mucho tiempo. No, no estarás solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. Y para mí el Somalia la hizo bien porque igual la venganza no es Lo siento. ¡Murieron! No puedes... ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Están muertas! Aún no está listo. Nos manipulaste. ¡Eres un cobarde! Les encantará. Solo quiero que vas a cantar cuando esté listo. No pueden darme órdenes. Están muertas. No pueden decirme lo que tengo que hacer. Ya no pueden decirme qué hacer. Josh le llegó la hora. Ok. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Confío en ustedes. No eres real. Estábamos solas aquí abajo. No, otra vez no. Sin nadie. Ahora estás con nosotras. Tu familia. ¡De aquí! ¡Déjenme en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? No quería que murieran. Lo juro. ¡No!
¡No! Esto es lo que quieres. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? Quedó medio loco, chico. Es difícil creer que eso fuera una persona. Sí. Quizá un minero. ¿Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio? Pasaban tantas cosas raras en ese lugar que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba capturando Wendigos. Los tenía amarrados y vi cosas muy jodidas. Vaya. Debieron escapar cuando volé ese lugar. Buena jugada. Otro tótem. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Quemó la cabaña. Pero sí empezó todo. Pues bien. Voy ¡No! a entrar. Bueno, Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Todavía no me muero. Y fue lo último que dijo. Mierda. Siento los dedos. me apuesto que le agarra los pies en este momento porque lo... Dios mío. Es Jess. Es Jess. Dios. ¿Ves eso? Sí, Cuerpos. sí. Son muchos. Dios mío. Voy a vomitar. Espera un momento. Creo que vi algo. Ustedes no pueden darme órdenes. No pueden decirme Hey. lo que tengo que hacer. Josh. No me digan lo que tengo que hacer. Ya no pueden Josh. decirme lo que tengo Amigo. que hacer. Ya no me digan qué hacer. Ok. Ok. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Me van a andar para algo. ¿Qué le pasa? Creo que está alucinando. ¡Josh! Mike. ¡Josh! Hola, amigo. No, no me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa. Vamos. Ay, loco, yo... Josh no podrá llegar hasta allá arriba.
Ok, si me ayudas puedo regresar y decirle a los demás A que ver, estamos puede. bien. Mirando. Sí, sí, bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Como anterior, en los otros videos se escuchaba como un eco porque tenía el micrófono al palo. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. De la tele. Por eso. Nunca había- Uf, no tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí, disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jess. Me equivoqué. Ahora con. ¡Oh! 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 No quería que murieran. Oh, lo sé. Lo sé. Ok. Voy a hacer una cosa. Ya estoy con ustedes. Hola. Bueno, la cosa es que le subí, le bajé el volumen del micrófono para poder subir un poquito. No pasa lo mismo que antes. Valentía, bueno, está cagado hasta las patas. Siga Mike fuera de las minas. Em está viva. Mike está vivo. Mal está vivo. Jess está muerta. Sam está muerta. Chris el anteojo. Suerte. Honestidad. Mentiroso de mierda. Caridad. Gracia. La gracia. Espera, no se me muera. Tomo agua. ¿Qué va a pasar? ¡No lo eres! Supongo que tenía que...
Sam. ¡Mierda! ¡Mike! Dios mío, te ves terrible. Estaré aún peor si nos quedamos aquí. Vamos. Mike, ¿qué le pasó a Josh? Lo atrapó. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible muerte! No está bien. ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez queda alguien ahí. ¿Por qué al sótano? Cagadero. Falta el de lentes y la morocha nomás, que nosotros no hemos quedado. Ay, como si fueran hombres esos tres. Tienen que salvarse todos. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en eso. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! Muevas. No muevas ni una pestaña.
miraba y para mí el otro tipo la subiría de vuelta para hacerlo todo bien, pero como que yo ya tendría que jugar. El viejo... no sé muy bien cómo describirlo. Dijiste que al principio creías que los acosaba. ¿Alguien más en el grupo pensaba lo mismo? Sí, claro. ¿Es posible que ellos lo mataran? ¿Qué? No, que va. No lo entiende. No lo entiende. Si él los atacó... Me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Creí que éramos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Yo creí que teníamos una conexión. Si necesitas hablar con alguien, Estoy bien. a veces, tras una experiencia traumática, Dije que estoy bien. Mike murió por mi culpa. Se suponía que no debía moverme, pero lo hice. Y él me salvó. Así que es mi culpa que muriera. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No importa porque lo hará. Tiene que bajar a las minas. ¿qué hay en las minas, Sam? Vi lo que hay ahí y pagaría por olvidarlo. Como digo, me gustó el juego, pero hay decisiones que no tomé. En realidad la cosa es que todos se salven y que todos digan qué es lo que pasó, digamos, algo así, ¿viste? Como que cosas así. No, pasó esto, pasó aquello, pasó un juego, pero al final te enteras que vas a tener Bueno, hasta ahí quedó el Until Dawn, la verdad, muy buen juego. Acá lo ves, gente, espero que les haya gustado el juego, la verdad. Estoy empezando a aprender un poco. Antes de que no se grababa bien, bueno, cuando grababa y se escuchaba la voz. Después cuando poco se va haciendo. Nos vemos, gente.